Hoy la idea era empezar a retomar un poquito el tema de lo que es la personalidad. Si bien hace ya algunos programas que venimos trabajando sobre algunos aspectos relacionados a lo que son los trastornos de la personalidad y todo el espectro que hace a esta dolencia, la idea es repasar un poquito aquello que tiene que ver justamente con lo que hace a la personalidad. Nosotros nos quedamos a veces hablando muchísimo sobre algunas cuestiones específicas que hacen al trastorno límite de la personalidad, que es un tipo de trastorno, pero no hablamos del todo de la personalidad. Y muchas veces me han preguntado, bueno, pero ¿cómo es que la personalidad enferma? ¿Qué es la personalidad? ¿Cuántos tipos de personalidad hay? ¿Cómo saber cuándo una personalidad ha enfermado y cuándo no? La palabra trastorno es una palabra que es una palabra bastante compleja, porque de alguna manera da la pauta de que algo que debería ser de una manera establecida en relación a las normas sociales y a las conductas esperadas, a los pensamientos esperados y a cierto tipo de alternativas interpersonales también esperadas por una cultura en un momento particular, son justamente los que en los trastornos de la personalidad se ponen en tela de juicio. Y ahí es donde aparece la palabra trastorno, como algo que debería ser de una manera y no lo es. Ahora, la personalidad, ¿cuándo se trastorna? Hay algunos elementos que pueden hacer que la personalidad empiece a adquirir un formato patológico, como por ejemplo el estrés, o como por ejemplo ciertas situaciones de índole vincular o interpersonal que hayan generado algún tipo de situación traumática. Bueno, esto es un poco lo que está trabajándose en términos de investigación científica, qué es lo que puede generar o qué es lo que ha podido generar en un sujeto con un trastorno de personalidad el hecho de que lo padezca. Pero, insisto, yo querría volver un poquitito para atrás a esto de pensar qué es la personalidad, de lo cual tanto hablamos, pero a lo mejor no nos hemos detenido mucho en el tema. Todos tenemos una personalidad. La personalidad, de alguna manera, desde el punto de vista técnico, uno la podría pensar como todo aquello que tiene que ver con la suma de factores biológicos, esto que llamamos temperamento, esto que viene con nosotros, es como una carga genética, y todo aquello que tiene que ver justamente con la interacción. Desde que hemos nacido hasta el momento de la fecha, se han generado a partir de interacciones, vínculos, afectos, sets perdidos en la vida, sets ganados, situaciones que refuerzan y que hacen que nuestra identidad sea clara o situaciones en donde no hemos encontrado la suficiente gratificación en los demás y ha hecho que nuestra identidad sea difusa. Es una suma, entonces, de algunos aspectos biológicos y algunos aspectos ambientales. Por lo general, y acá tenemos una controversia, hay muchos científicos que hablan de una situación específica y netamente del orden de lo biológico y otros que hablan de una situación específicamente del orden de lo ambiental. Hoy sabemos que la mayoría de los cuadros psicopatológicos con los cuales trabajamos tiene una predisposición de índole genética, aunque es real que no conocemos del todo cuál es la predisposición, dónde se localiza y qué tipo de genes son los que están alterados. Y una situación de índole ambiental, esto es la historia del sujeto y sobre todo la historia de los vínculos, de las relaciones interpersonales y sobre todo de sus éxitos y sus fracasos. Todos sabemos que desde la más primaria infancia el individuo está en un contexto que es el contexto familiar y encontrando en sus progenitores aquellos a quienes, bueno, de alguna manera ofrendan sus afectos, su amor, su intercambio, su relación. Hablamos de algo que es muy importante que tiene que ver con la matriz del deseo. O sea, el sujeto cuando nace, nace desde un lugar particular que es el lugar del deseo de la madre. Y aun cuando parezca difícil pensarlo, ese deseo de la madre no siempre está establecido como debería estar. Y ahí es donde empiezan a aparecer algunas situaciones que van a generar en el futuro situaciones que van a impactar directamente en la personalidad del sujeto. El deseo de la madre y todo lo que eso constituye en relación a la construcción y a la constitución del psiquismo del sujeto, de su historia y de su forma de vincularse con los demás, va a ser uno de los elementos a tener en cuenta. Pero cuando decimos esto, lo que estamos diciendo es esa personalidad que se va armando es un proceso.
Es un proceso social, es un proceso histórico y es un proceso biológico. Entonces, pensar en la personalidad nos invita a reflexionar en relación a nuestra historia, a nuestro devenir y también a todos aquellos sucesos que han acontecido en la vida y que en algunos casos son situaciones traumáticas o no del todo elaboradas. Un poco la idea de este espacio es invitarlos a que podamos pensar juntos en que todo tipo de situación, todo tipo de trastorno, para hablarlo en términos psiquiátricos, o de dolencias, como nos gusta más trabajarlo desde la psicología, hacen justamente a la historia del sujeto. Tienen que ver con nuestro pasado, tienen que ver con nuestra historia. No es un capricho psicoanalítico esto de inspeccionar qué ha pasado con los primeros vínculos, sino que justamente en la medida en que pensemos la constitución del psiquismo humano como una constitución, como un proceso social e histórico, en donde intervienen variables de índole interpersonal, indefectiblemente tenemos que resolver, y este quizás es el compromiso que uno tiene con uno mismo, y nosotros tenemos como profesionales con la clínica, resolver algunas cuestiones que no están del todo elaboradas, resolver algunos conflictos que quizás no están del todo tramitados, generar algún tipo de espacio en donde uno pueda actualizar ciertas cuestiones que han sido traumáticas y que por alguna razón, quizás porque uno no ha tenido la posibilidad o el espacio para hacerlo, no ha podido expresarlo debidamente, no ha podido actualizarlo y no ha podido hacer las correcciones que seguramente puede generar que la personalidad, que muchas veces está atravesando por una situación patológica, pueda volver una estabilidad. Nosotros pensamos que la salud, en términos de personalidad, no se establece por un patrón u otro de la personalidad. O sea, no hay un patrón de por sí patológico y un patrón de personalidad sano. Las personalidades son todas personalidades sanas. Cada uno tiene la suya, cada uno interpreta la realidad como le parece y cada uno ejecuta sus acciones interpersonales, sus pensamientos y sus emociones como es. El tema es cuando uno empieza a padecer la personalidad que tiene. En ese padecimiento, cualquier tipo de personalidad se convierte en mórbida, o sea, patológica, se transforma en un trastorno de la personalidad y es muy importante que cuando empezamos a notar que alguien en la familia está atravesando una situación de estas características, lo invitemos a generar un espacio terapéutico a partir del cual, uno pueda empezar a resolver algunas cuestiones pendientes. Si el cuadro patológico ya se ha vuelto agudo, vamos a trabajar en el contexto de una interacción con otros profesionales a los fines de poder sostener, estabilizar esa personalidad sana que todos tenemos. Todos somos personas sanas, más allá de alguna situación inevitablemente traumática o disfuncional. Pero aquello justamente que hace a lo sano de la personalidad es sobre lo que podemos trabajar, es el objetivo a trabajar en los espacios psicoterapéuticos y también la posibilidad de generar espacios de subjetividad, esto es, espacios de un conocimiento de uno mismo que nos permita de alguna manera sellar nuestra identidad, saber quién somos, más allá de nuestro nombre, nuestro apellido, quiénes somos en relación a qué es lo que estamos dispuestos a dar y qué es lo que estamos dispuestos a resignar. Bueno, esto es un poco lo que les quería traer hoy, la idea de pensar la personalidad como un constructo y sobre todo un constructo que también se corrige y se construye de una manera apropiada en el contexto terapéutico.